izquierda la falta de horizonte y de estrategia y de utopía en general, pero la política hoy es aquí y ahora. Ese aquí y ahora está determinado por agendas múltiples. Bogotá Humana fue una coalición de nuevas ciudadanas. Se eligió y se mantuvo porque la querían destruir, gracias a que fue una coalición de viejas ciudadanías, de nuevas ciudadanías. Y aquí hay que profundizar un poco el concepto. ¿Qué eran esas nuevas ciudadanías? Jóvenes montados en una bicicleta, jóvenes gays, jóvenes populares, jóvenes de barras futboleras, que en el fondo lo que expresaban era una juventud excluida socialmente por su edad y por su condición económica, jóvenes que querían expresar artes diversos, culturas diversas que aparecían invisibles en la ciudad, mujeres que en el caso de la ciudad de Bogotá habían ganado un poder económico muy por encima de lo que era antes y de lo que era en el país, o es en el país, etc. Señoras y señores que consideraban que lo esencial en la ciudad es cuidar de los animales. Señoras y señores que consideran que lo esencial en la ciudad es que el aire esté limpio, etcétera. Una coalición tan diversa que genera una minoría relativa, a pesar de que estábamos viviendo la destrucción o la crisis de un partido político de origen antiguo, el Polo Democrático. Antiguo no en el sentido del tiempo, sino antiguo en el sentido de expresar intereses económicos, que en este caso es el de los trabajadores. ¿Eso qué produjo en la práctica? En la práctica produjo una agenda política. Una agenda que se convirtió en políticas públicas, políticas. Es decir, un proyecto. El proyecto de la Bogotá Humana se propuso 3 objetivos fundamentales. En un mundo de desvalorización de lo público, fortalecer lo público. En un mundo cuyo principal problema es el cambio del clima, cómo adaptar y mitigar la ciudad frente al cambio del clima. Y en un mundo en donde tenemos una de las sociedades más desiguales socialmente del planeta, cómo superar la segregación social. Superar la segregación social en el caso de Bogotá Humana no era simplemente, o no fue, la vieja discusión de la izquierda sobre la propiedad de los medios de producción, que sigue vigente, sino cómo en el territorio de una ciudad la diversidad no es discriminada. Bogotá, ustedes saben, tiene un norte muy rico, un sur que era muy pobre, y entonces físicamente se podía ver la segregación social como en 2 grandes guetos. Esa era la ciudad. Pues ese mundo de separación territorial de las condiciones económicas estaba plagada de una serie de discriminaciones de diverso tipo, no solamente esa, la económica, la racial, la étnica, la sexual, la producto de las innumerables violencias de Colombia, los orígenes, las culturas diversas que han llegado a constituir ese archipiélago que se llama Bogotá, pues generaba en sociedades segregadas discriminaciones permanentes. La mayor, la más profunda y la más incidencia en lo que llamaríamos hoy el posconflicto es la discriminación de las, en plural, juventudes. No encontramos un partido político que pudiera expresar esa nueva realidad de la política bogotana. Ni los liberales de viejo cuño, que en Bogotá son de extrema derecha, ni los conservadores, que en Bogotá casi desaparecen,
ni el uribismo, que ha hecho de la acción política y de su crecimiento como proyecto político el odio y el miedo como los factores de cohesión, miedo a, pues podrían expresar esa diversidad, que lo que implica es precisamente quebrar el miedo al diferente. La democracia multicolor, es decir, la democracia de la diversidad, implica una aceptación de la diferencia. En cierta forma es la democracia de la paz, porque la guerra y la violencia no es más sino la incapacidad de aceptar la diferencia. En una democracia multicolor, la aceptación de la diferencia, que no significa comulgar con esa diferencia, esa aceptación de la diferencia, pues implica que no puede ser el miedo, no puede ser el odio los factores de la cohesión. Al contrario, es el amor en el sentido griego de la palabra. El amor griego es el entendimiento, entender al diferente. Por eso Bogotá decía la política del amor. Bueno, esa coalición fracasa electoralmente después. Y lo que hoy podría estar gobernando la ciudad es una coalición de nuevos grupos. Ya no son el LGBTI, ya no es la mujer empoderada, ya no es los grupos ambientalistas, ya no es parcialmente los grupos de activistas de la bicicleta, ya no es los sectores plurales de las culturas juveniles barriales, ya no es los intereses económicos de los sectores populares. Es una nueva coalición entre el gran empresariado y clase media, que logra una minoría relativa que les hace ganar las elecciones y por tanto tiene otra agenda política. Es otro tipo de hegemonía política transitoria también. Uno podría como dirigente decir, bueno, entonces cambiemos la agenda. ¿Cierto? Uno podría decir, no, entonces camuflemos. No, el dirigente político tiene que tener posición política. Y por eso no hay que desdeñar la palabra política. ¿Qué represento yo? ¿A mí qué me gustaría representar? ¿Cuál es el tipo de proyecto? Ese proyecto no es un invento de uno real, como un filósofo aislado, ¿no? Ese proyecto es un proyecto concreto, inmanente dentro de la sociedad, que expresa una coalición dentro de las diversidades. Yo puedo aceptar la existencia de una diversidad, pero no significa que yo defienda la agenda política de una singularidad específica dentro de la diversidad. Y vamos a ponerlo en temas más concretos, que arroja ya, digamos, un tema hacia el futuro. Bogotá y Bucaramanga, en Colombia, son las dos ciudades más exitosas socialmente. A veces las polarizaciones políticas impiden, pero si ustedes cogen las tablas, las estadísticas, miran periodos relativamente largos, no el del año pasado, sino largo, ustedes encuentran que las únicas ciudades exitosas socialmente son Bucaramanga y Bogotá. Y Bucaramanga ha sido gobernada por fuerzas políticas muy diferentes a las que han sido gobernadas en Bogotá. Creo que el único personaje similar en ambos lados se llama ingratamente Iván Moreno. Creo que es la único conducto real, digamos, de Iván Moreno, que fue alcalde de aquí, ¿no? Y allá pues también. Y en ambos lados se llevó las arcas. Pero, digamos, en realidad los desarrollos políticos de Bucaramanga han sido diferentes a los desarrollos políticos de Bogotá. Sin embargo, las dos ciudades, por el índice de pobreza multidimensional, por incluso indicadores de desigualdad social, por calidad educativa, etc.,
todos los indicadores sociales, los mejores en general, en Colombia están en Bucaramanga, que muchas veces nos ha ganado, y en Bogotá. Eso tiene alguna explicación, que no depende de si el gobernante fue rojo, azul o multicolor. La explicación básicamente es que el aparato económico que le ha dado vida durante mucho tiempo a Bucaramanga y a Bogotá es similar y es diferente a Medellín, por poner un ejemplo, o a Cali. Y en esto el análisis hay que ponerlo, porque si no, no vamos ciegos en la política. Cali, que es una ciudad rodeada de caña, con una altísima concentración de la tierra fértil que la tiene. Bucaramanga no está rodeada de tierra fértil, con caña. Bogotá sí, pero al final está en el centro, entre montañas. No vamos a hablar mucho de eso. Digamos, el tema central es que las únicas ciudades que pudieron desarrollar en un siglo una estructura económica democrática, es decir, multiplicidad de empresariados y emprendedores, hombres y mujeres, fue Bogotá y Bucaramanga. En Medellín la industria está concentrada, en el sindicato en pequeño, en Cali pues sus riquezas están concentradas, y para no hablar mucho de Barranquilla, porque supongo que el padre lo conoce más, pero Barranquilla realmente había perdido su norte, que es el mar, y siempre miraba a ver hacia Bogotá. Hoy empieza a tener otra manera de ver el mundo, pero así fue el Caribe colombiano. En vez de mirar su potencialidad, un Caribe con su tierra concentrada incluso en las últimas décadas de manera violentísima, genocida prácticamente, no logró las ventajas que tiene Bogotá y Bucaramanga, en el sentido de que tiene una multiplicidad. En Bogotá hay 180.000 pequeños empresarios que cogen un garaje y en el garaje con su familia hacen alguna cosa, y eso lo venden en las calles. Cuando se cortan las ventas ambulantes y se dice cómo se progresa la ciudad, está cortando la economía popular, que es lo que da el 80% de los puestos de trabajo y por tanto es el corazón de una riqueza que se produce en la ciudad. Bucaramanga y Bogotá, al ser exitosas relativamente en temas sociales, es decir, al incluir, pues tienen unas ventajas, pero afrontan unas nuevas problemáticas. ¿Cuáles son las ventajas? Hoy ninguna ciudad en el siglo XXI puede sobrevivir económicamente y prosperar si no es inclusiva. Una ciudad como Cartagena no tiene futuro si no corrige los factores de una enorme exclusión social que existe, incluso casi étnica, que existe en Cartagena. Cali no tendrá futuro y terminará en un marasmo de violencia si no logra democratizar la tierra que la rodea. Y Medellín, que es más complejo aún, no vamos a dar aquí pero Medellín puede fracasar socialmente. Hoy el departamento de Antioquia, a diferencia del Caribe colombiano, fíjense ustedes, tiene peores indicadores sociales. El Caribe colombiano viene de elevados niveles de pobreza, pero las viene disminuyendo de manera rápida. En cambio, Antioquia, que no tiene esos mismos niveles de pobreza del Caribe, no está disminuyendo la pobreza. Y al no disminuir la pobreza, pues significa en el fondo que allí adentro las estructuras económicas propiamente dichas no están funcionando en función de una inclusión social. Y en el siglo XXI, si no hay una inclusión social, ¿qué significa esto? Inclusión social no es un problema simplemente ético o religioso, o de izquierdas. No es simplemente eso. Inclusión social es que el cerebro humano de un individuo, hombre o mujer, joven o viejo, que ha sido excluido, lo está aportando. Porque
porque ha sido excluido. Al incluirse empieza a aportar. Y la riqueza del siglo XXI es una riqueza colectiva de cerebros interconectados. Entre más excluye,